De cultivar aguacates en una comunidad rural en Michoacán a vestir un uniforme policial en Jalisco y finalmente a convertirse en el hombre por cuya captura Estados Unidos ofrecía $15 millones. Fue agricultor, policía municipal y después líder de una de las organizaciones criminales más poderosas del continente. Su nombre, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Durante más de una década fue considerado uno de los narcotraficantes más buscados de México y del mundo. Pero ¿cómo se construye un ascenso criminal de esta magnitud? ¿Quién era realmente el hombre detrás del alias? De Jalisco a California, la caída de uno de los capos más poderosos del mundo ha sacudido ambos lados de la frontera. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, murió tras su captura. Esta es una noticia de última hora. Les saluda Joana Suárez. Interrumpimos nuestra programación regular con una noticia de última hora. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido en México durante un operativo con fuerzas federales. La historia del Mencho no comienza con convoys armados ni con laboratorios clandestinos. Comienza en Agualilla, Michoacán, en una zona agrícola marcada por la pobreza y por las rutas históricas del narcotráfico. Hoy reconstruimos su vida completa, sus orígenes, su paso por Estados Unidos, su presunto periodo como policía municipal, su prontuario criminal y el operativo que terminó con su vida y desató una ola de violencia en México. Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, municipio de Agualilla, Michoacán. Creció en una familia campesina dedicada a la agricultura, particularmente al cultivo de aguacate. Dejó la escuela en los primeros años para trabajar en el campo y contribuir al sustento familiar. Más tarde, en la década de 1980, migró a Estados Unidos y se estableció en California. Registros judiciales indican que fue detenido por delitos relacionados con drogas y armas, cumplió condena y fue deportado a México a inicios de los años 90. Poco a poco ha logrado afianzar su presencia en 28 de 31 estados del país. Es el principal traficante mexicano de fentanilo y metanfetaminas en Estados Unidos y tiene presencia criminal en Sudamérica, Asia y Europa. A diferencia de otros capos de la vieja guardia como el Mayo Zambada, el Mencho se caracteriza por la irreverencia de sus acciones contra el gobierno y el uso constante de las redes sociales para enseñar el músculo. Se sabe, por ejemplo, que ordenó una emboscada contra policías en 2015 que dejó a 15 oficiales muertos y que cuando un operativo estaba a punto de localizarlo, ordenó que bajaran un helicóptero con un lanzacohetes. Este ataque resultó en otros 7 miembros de las Fuerzas Armadas caídos. Diversos reportes periodísticos señalan que tras su regreso a México, Oseguera habría trabajado brevemente como policía municipal en el estado de Jalisco, particularmente en la zona de Tomatlán. Aunque no existe un expediente público detallado sobre ese periodo, distintas investigaciones sostienen que ese paso por la corporación le permitió conocer la operación interna de los cuerpos de seguridad y ampliar su red de contactos. Posteriormente se integró al Cartel del Milenio. Tras la muerte de Ignacio Nacho, coronel en 2010, y la fragmentación de esa organización, encabezó una facción que dio origen al Cartel Jalisco Nueva Generación. Esa creció de forma acelerada, expandiéndose en múltiples estados de México y consolidando rutas internacionales. Autoridades mexicanas y estadounidenses le atribuyen tráfico internacional de metanfetamina, cocaína y fentanilo, lavado de dinero, extorsión y control territorial, ataques directos contra las fuerzas de seguridad. En 2015, durante un operativo para capturarlo, un helicóptero militar fue derribado en Jalisco, evidenciando el poder de fuego de la organización. Además de su estructura operativa, las investigaciones también alcanzaron a su círculo más cercano. Su esposa, Rosalinda González Valencia, fue detenida en 2018 y nuevamente en 2021, señalada por autoridades mexicanas de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con las indagatorias, estaría vinculada a actividades financieras atribuidas al grupo conocido como los Queenies, organización señalada por autoridades como estructura encargada de manejar recursos económicos que habrían financiado al CJNG. Por su parte, uno de sus hijos, Rubén Oseguera González, alias El Menchito, fue capturado y procesado por delitos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico. Según expedientes judiciales, habría desempeñado funciones operativas dentro de la organización, coordinado movimientos logísticos y de seguridad. Ambos casos fueron judicializados y forman parte de los procesos penales abiertos tanto en México como en Estados Unidos, dentro de las investigaciones más amplias contra la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. Rubén Oseguera González, considerado segundo en importancia al mando del grupo, fue extraditado en 2020 de México a Estados Unidos, en lo que fue calificado como uno de los golpes más duros contra la organización hasta ese momento. Su esposa Rosalinda González Valencia también fue detenida en 2021 en Jalisco y sentenciada 2 años después por cargos relacionados con la organización criminal Los Queenies, brazo financiero del cartel. En 2025 salió de prisión tras pagar una fianza de $87,000. Obtuvo una libertad anticipada. En 2020, la violencia atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación alcanzó uno de sus puntos más críticos cuando un comando armado atacó en plena Ciudad de México al entonces secretario de Seguridad capitalino Omar García Harfuch, donde el vehículo en el que se transportaba recibió más de 400 impactos de bala. El atentado ocurrido el 26 de junio dejó 2 escoltas y una civil muerta y marcó un precedente por la magnitud del despliegue armado en una de las zonas más vigiladas del país. El propio funcionario señaló públicamente al cartel como responsable del ataque. El secretario resultó con heridas leves, un impacto de bala en el hombro, 2 impactos de esquirlas en la rodilla y otro más en la clavícula. Fue atendido por paramédicos que lo llevaron a la zona de Virreyes y de ahí a un hospital donde fue intervenido y actualmente se encuentra fuera de peligro. El Departamento de Estados Unidos ofrecía hasta $15 millones por información que condujera a su captura. El 22 de febrero de 2026, fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa, Jalisco. Según la información oficial, se registraron enfrentamientos armados. Oseguera resultó herido y posteriormente falleció. La operación fue un resultado de labores de inteligencia y coordinación binacional. Tras confirmarse su muerte, se registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y enfrentamientos en varios estados. El gobierno desplegó Guardia Nacional y Ejército para contener disturbios. Analistas advierten que la ausencia de un liderazgo central puede provocar disputas internas por el control territorial. Era sin duda un hombre de mayor relevancia que el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán nunca logró tener la cantidad de dinero que acumuló Nemesio Ceguera Cervantes, tampoco logró tener control en más de 60 países del mundo, que es la presencia que se conoce del Cártel Jalisco, tampoco logró dominar el 100% del territorio nacional. Por ejemplo, el Chapo Guzmán siempre quiso entrar a Tamaulipas, nunca lo logró, y hay hoy células del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tamaulipas, en ciudades tan complicadas como Reynosa, donde el control del Cártel Golfo era casi férreo. Bueno, hasta ahí logró perforar el propio Mencho. Hay que decir que el Mencho fue uno de los primeros capos en vincular estructuras de guerrillas urbanas para atacar de manera táctica a las autoridades. Si te gustó este video, recuerda compartir, comentar y dar me gusta. Mi nombre es Juan Cuesta y esto es Tu Barco.